Así que mi madre, muy sincera, al culminar mi bachillerato, me dijo, mira, de aquí en adelante tú decides. ¿Quieres quedarte a ayudarme con tus hermanos? ¿Quieres irte a trabajar? O lo que gustes, eres libre. El comunicador tiene que saber desenvolverse, tiene que saber escribir bien y tiene que ser creativo. Si no es creativo, está equivocado en la carrera, sí, en definitiva, ¿no? Y el saber expresarse, pues potencializar sus habilidades blandas, ¿no? Que es tan importante. Y en la parte de la escritura, va a estar involucrado en esos 3 campos. Por eso es que les digo, no esperen a terminar la carrera. Háganlo desde que son estudiantes. Los únicos profesionales que tienen que esperar a terminar la carrera son los de medicina, odontología, porque necesitan una licencia. Nosotros no. O sea, a mí la universidad me abrió sus puertas como estudiante en una etapa en la que yo tenía que costearme los estudios y me abrió las puertas para darme un trabajo increíble. Entonces, por eso es que tengo mucha identidad con mi universidad. Le tengo mucho aprecio, mucho compromiso, y eso es lo que quiero que generen mis estudiantes. También un compromiso con lo que hacen, donde están y donde van a llegar. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Este podcast donde conocemos a personajes interesantísimos de todos los rubros que nos cuentan sus experiencias. Como siempre, este episodio es patrocinado por mi empresa Nuntius Growth Enterprises. ¿Te faltan clientes o quieres crecer las redes sociales de tu negocio o la clientela de tu negocio? Simplemente podemos ayudarte con publicidad en redes sociales. Nos especializamos en eso. Si necesitas ayuda, escríbeme. Uno de los de mi equipo te hablará, te consultará un poco cuál es tu modelo de negocio, qué problemas estás atravesando, de conocer tu modelo de negocio, interesarnos en él. Vamos a hacerte una propuesta para que crezcamos juntos tu empresa, con Nuntius. Muchas gracias. Señores, el día de hoy tenemos una persona muy especial. En lo personal, diría muy especial porque la conozco hace varios años y ha sido parte de la formación de lo que estoy haciendo ahora con ustedes en este momento. Tenemos a Victoria Evelyn Morales Guillén. Listen, ¿cómo le va? Bienvenida al podcast. Gabo, realmente me siento honrada. Gracias por la invitación. Creo que el estar compartiendo esto con ustedes es algo que de pronto nos ha empezado a unir desde una primera etapa y me siento muy entusiasta. Gracias, Listen, muy amable. Y no, nosotros los honrados, bueno, yo le digo Listen porque ha sido mi profesora, ¿no? Y de todo cariño recuerdo las etapas en radio, por ejemplo, como nos mandaba ahí, incluso en radio universitaria ya con los controles, no solamente a practicar, sino a hacer el programa en vivo. Y creo que traerla a este podcast es parte de conocer un poco la mentalidad de un comunicador, pero más allá de esto, conocer la mentalidad de alguien que enseña desde el corazón. Algo que yo siempre le he visto y sobre todo le felicito ahora, que es ese gusto por enseñar a los estudiantes, pero de una forma personalizada. Y esperemos hablar de esto el día de hoy, así que si le parece podemos iniciar con las preguntas. Claro que sí. Adelante, Gabo. Gracias. A ver, siempre tratamos de que el invitado haga su presentación. Yo no la introduje, ciertamente no dije qué es, qué hace. Y la primera pregunta del podcast es, en sus propias palabras, ¿quién es Victoria Evelyn Morales Guillén? Pero en sus propias palabras. A ver, Victoria es ante todo creo yo, una mujer muy que se siente muy realizada a través de la etapa de todo lo que ha transcurrido desde la niñez y ante todo una orgullosa mamá, muy orgullosa. Tengo 2 hijos, ellos son mi motor y creo que uno de mis hijos es el reflejo de lo que yo en algún momento pedí a Dios que fuera y siento que Él definitivamente ha conducido mi vida, ha conducido mi camino y son frutos que he ido cosechando, como si habría tenido un diseño de vida y dije, esto quiero y se dio. En esa razón soy una persona y una mujer muy agradecida con Dios porque siento que todas sus bendiciones han acompañado mi camino a lo largo de mis casi 50 años y pues definirme además como ya en la vida profesional como una orgullosa comunicadora. Yo sí me siento muy, como si esa habría sido la carrera de mi vida en la que me he desenvuelto y ahora el rol que tengo definitivamente me apasiona. Me apasiona. Cuando llega un receso académico,
siento que falta algo en mí, ¿no? Los extraño, hasta anecdóticamente como para decir, no tengo con quién renegar. No, pero sí extraño eso, entonces me defino así, una mujer realizada en la etapa que tuve, una madre muy orgullosa, una profesional que ama lo que hace y pues en el lado... diríamos humano, por eso decía extra micrófonos, creo que tendría que estudiar también psicología, porque creo que también me desarrollo en ese aspecto. Muchas veces creo que me deja llevarme por lo humano y me hace sentir muy bien, definitivamente, porque es lindo saber que hay gente que acude y debe ser por algo. Hay una otra voz que ha habido tal vez entre conocidos y siempre estoy en ese movimiento. Que bien, una mujer apasionada y por lo que veo siempre ha caracterizado empoderada, ¿no? Hay mucho. Siempre sí. puesta por sus objetivos. Definitivamente. Y creo que desde pequeña hago honor al nombre que me puso mi papá, que tiene mucha historia, por supuesto. No es un nombre que se le ha ocurrido porque le gustó. Tiene historia, ¿Sí? Mi nombre, Victoria. A ver, ¿podemos saber cuál es? A ver, él había ido, en resumen, a las guerrillas, a la guerrilla de Ñancahuazú, como se conoce. Y bueno, era comandante de un escuadrón que dirigía, siendo aún muy jovencito, sin compromiso, sin novia. Y pues en la vida militar uno no puede hacer los cambios o pedir por favor. Claro. No, ahí están exactamente, órdenes. Las órdenes se cumplen. Entonces, por el otro lado tenía un camarada, me dijo él, que tenía 2 hijos y pues comunicaron que el grupo de ataque venía por donde le tocó comandar a ese camarada que tenía y él había pedido a mi papá un cambio interno por sus hijos. Y mi papá, como no tenía compromiso, dijo, bueno, además era chango y aceptó. Pues tristemente cambió el grupo de ataque de lado y Wow. sí, murió el camarada. Tenía mucha pena mi papi porque tenía 2 hijos por los que había pedido resguardar su vida. Entonces salió por las noticias el nombre de mi padre, ¿no? Porque él estaba a cargo de ese escuadrón. Salió como fallecido, le dieron una misa en honor en la población donde él era. Wow, las noticias se difundieron, se lo dieron por muerto prácticamente, ¿no? Y cuando ya terminó todo el asunto de las guerrillas, mi papá, con todo lo que ocurrió, que obviamente pasaron hambre y muchas otras cosas, salió absolutamente ileso, ¿no? Y tenía un tatuaje que venía más o menos desde la parte del brazo hasta la mano y decía Victoria, y había prometido ponérsela a su primera hija, si era mujer, ¿no? Y soy yo. ¡Wow! Sí. Bien, o sea que realmente es una historia genial. Sí, y él siempre tenía la costumbre de cuando yo era pequeña y a veces me ponía a llorar por no sacar un resultado de la tarea, él me decía, ¿qué se llama mi hija? Victoria. Sí, porque yo no le puse derrota, ¿no? Entonces mentalicé mi vida en yo soy Victoria y cuando tenía las caídas más fuertes decía, bueno, este nombre tiene historia y tengo que superarlo, ¿no? Y me reté mucho. Claro, tengo que dar honor a mi nombre, ¿no? Sí, porque mi papá me decía que ese nombre significaba demasiado en la vida de él, en mi vida y en lo que tenía que transcurrir. Qué locura y gracias por compartirnoslo porque es una de las pocas historias que hemos visto alrededor de por qué se da un nombre y a veces pensamos que en realidad el nombre no tiene nada que ver con el éxito de la persona, pero en gran medida sí es así porque cada quien elige justamente cómo vivir su día y cuando escucha su nombre pues da parte de tengo que acudir al honor de mi nombre porque mis padres me lo han dado. Y en el caso del suyo, porque tiene una historia detrás que hasta involucra a otras personas que, bueno, lastimosamente no tuvieron la misma suerte, pero Dios es así. Mire, si no hubiese pasado esto, no estaríamos conversando en este momento. Posiblemente, ¿no? mi papi me dice eso, si yo me mantenía en ese lado, tú no existías, ¿no? Y de pronto pues se dieron esas situaciones y sí trato de mantener y siempre me mentalizo en ese nombre, en esa victoria.
Qué bien, qué lindo. Usted se mencionó como una persona apasionada y sin duda confirmo apasionada por la comunicación. Recuerdo muy bien sus clases, siempre con pasión. Nosotros nos tocó, bueno, avanzar con usted en la pandemia, lo hacíamos virtual, pero me acuerdo bien, ¿no? Cuando eran las... Y presencial también. Y presencial también, claro. En la parte virtual, 6:50 de la mañana, había que entrar a 7 de la mañana e iniciaba siempre con las típicas, las bachatas, las cumbias, con su parlante. Claro, porque nos decía, hay que iniciar el día con la mejor actitud, ¿no? Con la mejor de las vibras. Y ya presencial, viendo con cada uno de sus estudiantes, que cada estudiante es un mundo, y apasionada por la enseñanza. Y va mi pregunta, ¿cómo inicia en el mundo de la comunicación? Porque se nota, y usted lo dijo, este realmente es su camino, esta es su profesión. Pero ¿cuándo siente que ese llamado, ¿no? De aquí soy. Creo que ha sido a través de otras personas. Desde mi vida infantil, recuerdo muy bien El pájaro revolucionario. Mi profesora me ponía en cada hora cívica a declamar, a hacer presentaciones, a dar el discurso de pronto en algunas fechas de homenaje. Y una de ellas, la profesora Hortensia, a la que recuerdo, me decía, tú vas a ser la presentadora en tu curso. Entonces, siempre me hacía notar que tenía de pronto una voz muy firme, que concentraba al resto y no sé. Y a medida que pasó la vida adolescente, me involucré en estos grupos juveniles. Y de igual manera, ¿no? El párroco me puso de líder del grupo juvenil, tenía que estar en la presentación de actividades, tenía que estar en las lecturas bíblicas y así sucesivamente. Y en el colegio volvió la situación. El director, el profesor Walter Catata, por ejemplo, que era uno de los profesores al que recuerdo mucho y tengo muchísimo aprecio, él siempre me ponía para cualquier presentación, para cualquier situación en la que tenía que desarrollarse una actividad. Y de pronto ahí me decían, tú podías ser, no comunicadora, sino me decían, podías ser periodista, porque se me ocurría hacer algunas entrevistas. Cuando habían cosas caseras, pongo un ejemplo, una carrera ciclística, ¿no? Recuerdo que no había micrófonos ni parlantes. Entonces yo me ponía en el lugar de la llegada, en este caso de la meta, y empezaba a hacer, no sé, hasta publicidades caseras para las caseras que estaban ahí vendiendo los productos. Y hacía llevaba el mando de la llegada de cada uno de ellos y hacía que el resto aplauda de pronto hasta donde se podía escuchar, porque no teníamos más que un micrófono y algo que se podía oír, ¿no? Y era a voluntad mía, sí me gustaba. Entonces, creo que ahí empezó. Y ya cuando terminé el bachillerato, empecé a buscar un poquito alguna tendencia de esto y encontré el término comunicación social y sí, ahí quise perfilarme. Pero indirectamente sí tenía de pronto no solo la vida del periodismo. Decía, me gustaría compartir con más personas, tener un equipo y llegó hasta la vida de la docencia. ¡Wow! ¡Qué locura! Y ambas partes se complementan, creo, porque tiene mucho que ver con comunicarse todo el tiempo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que ese es, además, parte de lo mío, ¿no? Siempre he estado liderando varios grupos, he estado con varios jóvenes, con mucho entorno. Me dediqué desde mi vida estudiantil prácticamente al mundo entre lo que era la radio y el escribir. Escribía tenía, por ejemplo, Cidepro, una revista, escribía ahí. Hacía con ellos algunas entrevistas para presentar o hacía plan de medios para que vayan a las entrevistas. Estaba siempre metida en eso constantemente. Siempre activa, ¿no? Y destaco mucho que ciertamente usted vio desde el inicio de su vida, hablamos del colegio, ese paso por donde podría ir, decide estudiar comunicación. Cuando toma la decisión de, bueno, voy a dedicar mi vida a esta carrera profesional, ¿en qué la basa? ¿Pensaba ya a qué se dedicaría en el futuro o simplemente porque le gustaba, ¿no? Porque le apasionaba la carrera? El mundo de la radio. ¿La radio por la radio? Sí. Me apasionaba. Llegué a hacer radio. Mi primer espacio radiofónico teníamos una radio de nombre Radio Ciudad en la calle Oruro, Chaco más o menos, que estaba a cargo del señor David.
Y de pronto, la primera experiencia fue musical. Musical. Yo estaba en primer curso, ¿no? Musical, porque me conocí con alguien que estaba en la carrera y me dice, se abrió una nueva radio y está buscando algunos que se animen a hacer. Entonces voy y él me reta, me dice, ¿qué tiempo tienes? Antes la carrera era tarde y mañana, no era como ahora por turnos, ¿no? Mañana y tarde. Entonces le digo, mire, yo vivo en un internado y vivía aquí, en la calle Padilla, en la residencia Santa María, coincidentemente muy cerquita. Y Radio Ciudad en la Oruro. Y dije, me queda cerca. Le digo, mire, yo tengo clases toda la mañana y tengo algunos horarios en la tarde en los que tengo clases y trabajo, porque trabajaba para costearme los estudios, ¿no? Vengo de una familia y de una mamá de 7 hijos. 7 hijos. 7, yo la mayor de 6. Así que mi madre, muy sincera, al culminar mi bachillerato, me dijo, mira, de aquí en adelante tú decides. ¿Quieres quedarte a ayudarme con tus hermanos? ¿Quieres irte a trabajar? O lo que gustes, eres libre. Entonces yo dije, a ver, me quedo aquí a ayudar a mis hermanos y ahí se acaba mi vida, ¿no? Sí. Salgo a la ciudad, empiezo a trabajar, puedo trabajar el primer año y quizá luego veo. Y como estaba en los movimientos juveniles, pues lo busqué al padre, que ahora es el monseñor, al padre Percy Galván. Y le dije, mire, yo quiero estudiar, puedo trabajar y costearme los estudios. Y me enteré que hay un internado donde hay un apoyo económico de algún modo, es decir, en un costo menor, y me recomendó. Entonces fue para mí una oportunidad directa, ¿no? Y pues volviendo al tema de la radio, como me quedaba cerca, me dice, ¿y de 12 a 1 puedes? Y yo digo, sí. Puedo ir a almorzar a la 1, porque en el internado teníamos reglas. No se podía hacer esto y no lo otro, y había que pedir permisos hasta para los horarios de trabajo. Entonces me puso a un programa de salsa con él. Por ese entonces la salsa no se oía. Yo decía, ay caramba, ¿qué ritmo es este que no me agrada? Y le veía él muy entusiasta porque era cubano. Entonces, con razón. Sí. Entonces a medida que le veía, tú me sigues, me dijo, ¿no? Y empecé a escuchar, me prestó cassettes, porque antes teníamos cassettes, y en la reporterita que tenía escuchaba para un poco encajarme en el mundo. Antes no teníamos internet. Claro. Entonces, a medida que le escuchaba, también le grababa yo a él, ¿no? En el ritmo en el que presentaba. Y me encajé al punto que ahora me encanta. O sea, lo más favorito para mí es la salsa. La salsa. Sí, me encanta. Me encanta. Entonces, ahí empezó, y luego igual en primero lo tenía a Eber Baptista, de docente de radio. Me invitó también a acompañarle en Radio La Plata. Claro, él de carácter muy fuerte. Entonces fui afinando un poco más esa experiencia, y posteriormente me llevó ya en la última etapa de primero, cuando tuvimos una pequeña práctica, me escuchó Gonzalo Porcel, que era mi compañero. Me dijo, me gusta ese tono, ¿quieres trabajar conmigo? Y siempre he sido ya, sí, claro. Metámosle. Sí. Sí, si algo no sabía, yo decía sí, mentalmente voy a empezar a averiguar, ¿no? Voy a aprender, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí empezó el mundo de encajarme más en esa pasión radiofónica. Trabajé con Gonzalo y hasta ahora me dice siempre que yo fui la primera mujer que se involucró en el mundo periodístico deportivo. Ahora hay muchas, ¿no? Hay muchas anécdotas. Apoyé en los circuitos Oscar Crespo. Cuando terminaba el circuito se reunían todos los periodistas nacionales. Yo era la única mujer y me pegaba a Gonzalo y le decía, me siento nerviosa. Pero sí me apasionó mucho. Hacía las previas de los partidos. Tenía que estar en entrevistas y siempre me alentaba y me decía, sabes, lo haces súper bien. Y eso me ayudaba a crecer. Así que me fui involucrando en diferentes espacios, no solamente radio, también de televisión. Claro, poco a poco, y lo que enseña que una buena actitud propositiva lleva lejos. Porque si usted se hubiese quedado, yo ayudo en la casa, probablemente después la etapa de la docencia, que ciertamente vamos a entrar a esa hora, no hubiese podido surgir, porque se necesita una actitud realmente propositiva de vamos a hacer esto y aunque nos tome tiempo, lo vamos a conseguir. ¿Cómo inicia en el mundo de la docencia? ¿Cuándo ve que es una oportunidad y decide lanzarse?
terminando la carrera, bueno, antes de terminar la carrera, tuve la oportunidad, a veces se da una cosa con la otra, mientras yo ya trabajaba en radio, por eso es que les digo, no esperen a terminar la carrera, háganlo desde que son estudiantes. Los únicos profesionales que tienen que esperar a terminar la carrera son los de medicina, odontología, porque necesitan una licencia, nosotros no. Tenemos que salir ya con todas las herramientas base. Entonces, en las varias notas de entrevista que solía hacer me tocaba a veces como fuente el aeropuerto o el ex aeropuerto, ahí conocía a muchos políticos. Entonces, el jefe de Asana a veces me pedía auxiliarle en el anuncio de los vuelos. Ah, sí. Y me hice un poco amiga ahí. Y de la noche a la mañana me dice, oye, ¿no quieres quedarte a trabajar aquí? La de informaciones se va a Santa Cruz, ha pedido cambio de base. Yo digo, caramba, esto está tentador. Estaba más o menos culminando cuarto de carrera. Antes era 5 años. Y como yo nunca dije, lo voy a pensar, sí, claro, ¿no? Siempre mi término. Entonces, sí, me fui a trabajar en informaciones. Wow, ¿y cómo era el trabajo? ¿Emocionante? Sí, pero sí sentía que me faltaba algo porque tenía que estar muchas veces en horarios de 6 de la mañana cuando se postergaban los vuelos y ya me limitaba un poco con el trabajo de radio. Entonces lo volví a buscar a Gonzalo y le dije, no, los fines de semana yo vuelvo a la radio, ¿no? Como había partidos y otras actividades fines de semana, entonces continué con él también y ahí conocí a un equipo muy lindo, con el que encajamos muy bien, Richard Pereira, Álvaro Sotomayor, Franco Borges, Juan Catufiño, o sea, tantos de ese equipo deportivo. Entonces continuaba haciendo lo que me gustaba. Creo que ya en el mundo de la docencia termino mi carrera y me invitaron a trabajar al municipio donde yo soy, de San Lucas. ¿No? San Lucas. Sí. Entonces, ahí me acuerdo que si bien entré a un área social a apoyar un poco dentro de lo que eran recursos humanos, el SLIM, ellos necesitaban un poco el trabajo de implementar una radio, ¿no? Pero cuestión de recursos y todo, igual. O sea, yo estaba en el apoyo para la parte informativa, el dar a conocer, el prepararlo de pronto al alcalde, aparte del personal, hacía publicaciones, pero sin los equipos que se necesitaban, ¿no? Pero caseramente hacíamos ese trabajo y en una ocasión que vine aquí a Sucre me enteré que estaban en una contratación docente. Y yo ya trabajaba apoyando incluso con capacitaciones, con grupos y todo. Y yo decía, no, a mí me gusta esto, trabajar con gente, enseñar, compartir. Y me dieron la oportunidad. Me acuerdo que esos años, a diferencia de ahora, nos tomaban una evaluación frente a los estudiantes. Y me tomaron una evaluación. Wow. Habíamos quedado 3 supuestamente de toda la documentación y me dijo, va a depender mucho de cómo toman los estudiantes y el centro de estudiantes, por ese entonces que yo no los conocía, ¿no? Y luego me llamó, estaba en la dirección el licenciado Willy Padilla, me llamó y me dijo, Victoria quedó seleccionada para el curso de verano. Así empecé con un curso de verano, sí. Entonces, luego del curso de verano me dijeron que iba a volver a abrirse la convocatoria y dependía mucho de qué decían los estudiantes del curso de verano, porque antes pasaban clases. No era como ahora que son 2 exámenes, no. No, las clases eran intensivas, tarde y mañana. ¿No? Había que prepararles, sí. Entonces me volví a presentar y de entrada me dijeron, el grupo estudiantil ha respaldado su trabajo, ¿no? Y empecé dando lenguaje gramática. Lenguaje. En primero, sí, lenguaje gramática, no empecé por radio. Y pues al poco tiempo se nos vino el proyecto de radio universitaria, cuando ya dejó la dirección Willy Padilla, entró Tito González. Entonces me involucré en el proyecto de la radio y ya era lo que me gustaba, era lo que conocía, lo que sabía. Nos involucramos con varios de los estudiantes, entre ellos era mi estudiante también, Reinaldo Zambrana, que por entonces estudiantes... hicimos un casting para ver quiénes podían dar, ¿no? Quiénes podían dar y definitivamente había un grupo apasionado por la radio.
para el casting había una fila larga. Wow. Y sabían que eran ad honorem, Sí, pero claro. igual, ¿no? Entonces, ahí fue la oportunidad de trabajar con estudiantes, porque antes sí tenía a cargo muchos grupos a los que yo capacitaba dentro de la alcaldía y la mancomunidad de los Intis, que me tocó dirigir también. Entonces, no, en definitiva, dije, encontré lo que me gusta hacer, con quienes me gusta compartir, y siempre he dicho que siento que me formo con los estudiantes, aprendo de ellos. Como que encontró su lugar, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, y eso pasa muchas veces por la actitud que uno le pone a las cosas, que creo que ha sido su fórmula, ¿no? Siempre mostrar pasión, pero nunca quedarse atrás, porque a veces pensamos que gran parte del éxito viene por sí solo. Ciertamente, yo creo que Dios hace gran parte de las cosas, pero si uno no se pone ahí en el momento adecuado y con las actitudes adecuadas, nunca termina lográndolo, ¿no? Sí, creo que uno tiene que dejarse conducir y encomendar siempre todo lo que se hace, y se va dando de manera positiva. Entonces yo he sentido que encontré lo que me gustaba, o lo que de pronto tal vez en un inicio no me perfilaba, pero no dejaría estas dos cosas, tanto el mundo de la radio como con mis estudiantes. Y es lo que ocurrió en la última etapa ahora, ¿no? Hubo un cambio. Se fusionaron algunos grupos. Si usted recuerda, yo daba radio y televisión. Primero hacían radio, luego tenían que hacer televisión. Y me dieron a elegir como en una especie de desafío, hacerme cargo de nuevas materias en cuarto, porque yo solo daba en tercero. Dije, a ver, televisión, radio, no, me quedo con radio. Sí, es lo que le gusta, Me ¿no? encanta, definitivamente. Por eso es que yo en la pandemia, anecdóticamente, si recuerda, les decía, no, para mí la virtualidad es un novio en España, o sea, Es un no hay novio en España. sentimiento, ¿no? Si se No acuerdan. sabemos qué está haciendo. Ya. No, entonces, pues era una generación con la que teníamos que reunirnos a veces en la calle para ir a hacer una entrevista, no teníamos el acceso a entrar a la carrera, nos costó conseguir la licencia o la autorización para la radio, en televisión con nuestros barbijos y máscaras y todo, pero no, o sea, había una responsabilidad de decir, a ver, ¿cómo nos vamos a formar con un poquito de base si no tenemos práctica? Claro. ¿No? Y sentía que iba a quedar en mi conciencia de responsabilidad el hecho de haber dejado toda la parte práctica, porque mientras yo, a ver, ustedes, ¿se acuerdan? Utilizan, qué sé yo, en aplicación, no, pues el resto de pronto estaba leyendo hasta Patoruso, pero no me estaba atendiendo. No, durmiendo, no, es que la virtualidad es así, ¿no? Uno se conecta y pocos siguen, el resto se distrae. Sí, no hay compromiso. Pero también parte del contexto, y aprovechando que es un contexto favorable el de ahora, yo creo que nace de cada docente el hecho de ver a sus estudiantes como una oportunidad para ayudarles a crecer, para encontrar el camino, o quizás una oportunidad para solo depositar los conocimientos. Yo entiendo y sin duda me acuerdo que usted ve a los estudiantes como una oportunidad de hacerlos crecer, y durante esta etapa, primer bloque de la entrevista del podcast, hablamos de cómo usted se vinculó a la comunicación, cómo empezó con la docencia, y si le parece, en esta segunda etapa, este segundo bloque después de la pausa, vamos a hablar sobre cómo uno puede aprender mejor como estudiante y cómo uno puede enseñar mejor como docente. ¿Le parece? Claro que sí. Perfecto. Enseguida volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chavarría. Volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chavarría, por supuesto, su podcast favorito. Charlando con, mi licenciada, mi profe en comunicación. Colega ahora, Victoria Morales, pero creo que hay bases dentro de lo que hablábamos. Veo el primer bloque que justamente vimos la parte profesional, cómo usted se involucró específicamente a la comunicación, pero hay algo que me encantaría hablar, que es el segundo bloque, la docencia, la pedagogía. Hoy en día estamos justo, extra micrófonos estamos hablándolo, en un mundo que depende tanto realmente de la tecnología, que a veces es necesaria para conllevar cosas presenciales, pero la presencialidad es parte de que tengamos una base, una comunicación que nos haga fluir y que nos haga crecer. Dentro del punto de la comunicación, volviendo desde ese pasado, ¿cómo usted cree que la tecnología es importante, como la inteligencia artificial, los diferentes recursos y herramientas, pero a día de hoy, cómo puede ser de utilidad para el próximo comunicador? Creo que ya
hace que le defina al mismo comunicador. No podemos estar lejos, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis, cuando alguien me dijo, licenciada, ¿tiene TikTok? Yo dije, no, yo entrar al TikTok. No, o sea, tenemos que estar involucrados en todo. En todo. Más el docente, ¿no? No tanto como para ver o hacer seguimiento a quienes bailan, quiénes son los influencers. No, es un medio por donde podemos también llegar con mayor facilidad, ¿no? al grupo juvenil que tenemos ahora, que está pendiente de ese tipo de aplicaciones en este caso. Y en el mundo tecnológico sí, por eso es que el rediseño curricular que se está encaminando ahora tiene mucha potencialidad y fuerza en eso, y creo que como docentes estamos en la obligación de continuar actualizándonos, descubriendo, preparándonos, buscando quién nos pueda actualizar en algunas áreas que posiblemente tenemos debilidad. Es una obligación, ¿no? Porque si no estamos en las redes, No estamos directamente. No existimos, en Así definitiva, ¿no? Entonces, es una necesidad, y para el ámbito comunicacional es ya una formación definitiva. Recuerdo muy bien que cuando teníamos las clases siempre pensábamos en cómo nosotros podemos alinear esto con nuestros proyectos. Yo por aquel momento, me acuerdo, andaba con cortometrajes que hacía cine, pero me gustó mucho ese enfoque que usted le ponía a trata de llevarlo a la práctica a tu vida. Y ahí va la pregunta, ¿cómo cree que es importante que los estudiantes puedan practicar lo que aprenden, que no se quede en la teoría? ¿Y por qué cree que es importante? Porque es parte y esencia del comunicador en un término clave. El comunicador tiene que saber desenvolverse, tiene que saber escribir bien y tiene que ser creativo. Si no es creativo, está equivocado en la carrera, sí, en definitiva, ¿no? Y el saber expresarse, pues potencializar sus habilidades blandas, ¿no? Que es tan importante. Y en la parte de la escritura va a estar involucrado en esos tres campos, ¿no? Escribir, hablar bien y crear. Sí, ser creativo. Definitivamente tiene que ser complementario, entonces por eso es que decía la virtualidad no nos va a ayudar. Había que ver cómo se desenvuelven, cómo pueden plantear desde un guión, cómo armar su escaleta, cómo expresarse, cómo trabajar en equipo, cómo tener que dejar volar su imaginación para crear o para producir una pequeña cuña, para hacer una presentación. Éramos práctica número 1, nada, otra vez escena número 2 y es algo que tiene que caracterizarle y gusta y por lo menos a mí me incentiva mucho cuando veo a algunos estudiantes, porque tiene una primera y una segunda temporada, si recuerdan. Sí. No, entonces cuando ya se les ve en la segunda temporada un poco más que yo aprendo de ellos y digo, en definitiva han superado sus mismas capacidades, ¿no? Y creo que el docente es importante que genere un incentivo, no a través de la exigencia por nota, sino de la exigencia en el reto propio, ¿no? Si alguna vez recuerda, en alguna ocasión, y me ha tocado por lo menos crear hasta ahora algunos grupos donde alguien decía, no, yo no quiero trabajar con este compañero, y al compañero lo ponía de jefe de grupo. Se querían morir los demás, y yo hacía que este estudiante crea lo que yo le decía, ¿no? Yo sé que usted me va a conducir bien el grupo. Usted tiene muchísimas capacidades que no las está queriendo explotar. Es muy habiloso, noto mucha creatividad, que hasta yo dudaba y decía, ay, si me equivoco, ¿no? Y he tenido excelentes resultados. He tenido excelentes resultados que han demostrado que se apropiaron de lo que yo les decía y realmente los pusieron en práctica, ¿no? Entonces, en la virtualidad, como usted dice, pues nos poníamos hasta música. Sí. Y era como que despertarles el contagio, porque entrar a una clase en la virtualidad de manera directa es frío. Sí, frío. No se siente, no. Han sido anécdotas tan lindas. Me acuerdo que no faltaba alguien que decía, Licen, a mí me está haciendo frío, estoy en el cerro porque no da señal en mi casa, ¿no? Con sus frazadas. Sí, pero era bonito. Era bonito. Parte de la pedagogía. Y muy bonito que decía que, y me acuerdo muy bien, cada estudiante tiene sus potencialidades. Y nunca terminaba diciendo, mira, tú estás mal, haces esto mal, porque creo que eso incide en la mentalidad del estudiante.
¿Cómo cree que la psicología, siendo docente, es importante utilizarla con los estudiantes? Sea para empoderarlos, para que ellos mismos se superen. ¿Considera que es importante? Definitivo. Definen muchos. Define. Yo he aprendido a manejar esto de la psicología inversa desde que trabajaba en la Mancomunidad de los Sintis, cuando tuve la oportunidad de hacer talleres donde nos invitaron, por ejemplo, en el SLIM a las psicólogas. Yo dije, yo me voy a involucrar, me gusta esto. No era mi área, pero me aceptaron. Y ahí se manejaba mucha psicología inversa que la apliqué con mi hijo, ¿no? La apliqué con mi hijo cuando en una anécdota, y me funcionó también hasta el día de hoy, en una anécdota, hago paréntesis, llegó con su cuaderno y decía, no hizo la tarea. Y un poco rebobiné esto de lo que nos habían enseñado en el taller, que me pareció muy, muy interesante. Entonces sí le reflexioné un poco y la siguiente vez volvió con no hizo la tarea. Y justo tenía de compañía ese día tomando un cafecito a una colega en casa, ¿no? Y yo había leído y dije, después de que se vaya mi colega voy a hablar con él. Y estaba mi hijo ahí a un lado. Y ahí manejé esto de la psicología inversa, ¿no? Me dice, ¿cómo le está yendo a José? Y le digo, excelente. Mi hijo es muy disciplinado, nunca falla en sus tareas y yo soy una mamá muy feliz. Y lo vi salir de puntillas a hacer su tarea, ¿no? Entonces siempre trabajaba haciéndole oír a él, porque yo me hice cargo de mis hermanos también, ¿no? Y mis hermanos me decían, ¿y cómo le va, cómo le está yendo en las clases al José? Bien, muy bien, ¿no, hijo? Le va muy bien, él es muy responsable, le gusta cumplir con sus cosas, ambos somos responsables. Mamá trabaja, su hijo estudia y todo va bien. Entonces él se mentalizó en que era un niño muy responsable, que no fallaba en las cosas que se le encomendaba. Entonces fui aplicando también con los estudiantes en razón de que creo que no es bueno decirle al estudiante o decirles en conjunto, ustedes son unos flojos, son irresponsables. Creo que no funciona. Más al contrario, es bueno incentivar en motivarles a que descubran la habilidad que tienen. Yo les decía, a algunos de ustedes de pronto le gusta la producción, a otro le gusta la edición. Entonces son equipos que pueden ir formando y el aplaudirles por algo que puedan hacer o el mostrarles un ejemplo del otro sin decir, mire, esto está bueno y lo que han hecho ustedes está mal. No. Entonces es una competencia entre ellos. Si él ha hecho, yo también puedo, ¿no? Entonces me agradó mucho ver tantos resultados, el lanzarlos en algunos concursos, si usted recuerda, se mandaban los trabajos a la ExpoCom, saber que ellos eran ganadores, los de la San Francisco Javier, y que cuando proyectábamos algo, estos eran los mejores trabajos. Era un incentivo, era un reto entre todo el grupo. Por eso es que cuando me decían, no, hay algunos que hacen doler la cabeza, no recuerdo de esas generaciones que haya tenido dolores de cabeza. O sea, sí, habían cosas que preocupaban, pero el docente es muy responsable de todo lo que pueda ocurrir también con el grupo estudiantil. Desde el aula, no solamente en la virtualidad. Yo empiezo clases y llego siempre antes de mis estudiantes y les pongo música. O sea, el aula está con música para que ellos lleguen. Y desde el año pasado estoy aplicando otra cosilla más. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Sí, no, desde el anteaño, ya después de la pandemia, llevo una bandera blanca. ¿Una bandera blanca? Sí, así cuando hay mucha bulla, agito la bandera y saben que todo es paz, ¿no? Qué interesante. 1. 2, todos tienen que llevar una fruta, sea un plátano o una manzana, porque tenemos clases a las 7 y muchos estudiantes van sin consumir nada. Por la hora, por situaciones económicas. Y los que pueden saben que tienen que apoyar llevando, qué sé yo, una media docena de plátanos. Yo llevo otro tanto. Desayunamos al empezar una fruta y siento que sí, un poquito les motiva entre la música y, ¿no? Otro aspecto que tomamos, y creo que esto como identidad, sí, alguna vez algún colega me dijo que le resulta no muy interesante, pero estamos con todos los cursos, tanto terceros y cuartos, terminamos el desayuno, nos ponemos de pie y cantamos el himno universitario, porque tienen que saber de memoria, es una identidad nuestra.
Y pues cuando ellos culminen su carrera tienen que cantarlo con orgullo, porque tiene una letra también tan linda, y todos saben, en comunicación todos los que terminan la carrera saben el himno universitario, ¿no? Sí. Y recién empieza la clase. Entonces, temporalmente también se me ocurre llevar café y pan, digamos, ¿no? Les espero y les digo, muy bien, ahora recorremos las sillas y les pido que traigan o periódico o un plastofor, y ellos no saben para qué, y les digo, señor Baracenta, nos sentamos en el piso, es una clase de charla, porque creo que si bien no es perder una clase para mí, es romper un poco el esquema de lo que están en saturación, y esto lo hago cuando están de pronto iniciando parciales. Están súper estresados. Están. Así, conmigo se suspende la clase al empezar los exámenes y tenemos un café con pan, ¿no? Y hablamos de muchas cosas. Creo que ahí viene un poquito el motivarlos, el hacerles sentir que pueden lograr todo lo que se propongan, todo lo que se reten. Entre ellos empiezo con el ejemplo de, ¿se dan cuenta que ustedes están aquí porque hay un propósito de vida? Cada día que ustedes despiertan pueden no tener un peso en el bolsillo, pero tienen una vida sana, están completitos, pueden caminar. No hay para el micro, pero pueden caminar porque tienen 2 piecitos que están firmes. Otros tienen silla de rueda, a diferencia de ustedes. Han sido el espermatozoide ganador entre millones, y ese no tenía ni pies ni manos, y con solo una cola ha llegado, y son ustedes que están aquí sentados. Posiblemente ha habido alguna mamá que ha atravesado momentos difíciles y no los han abortado. Están aquí, es otra razón. Han culminado el colegio, no sé si esperando el 51, vaya a saberse, algunos con tremendas dificultades, otros obligados. Algunos los han inscrito aquí en la universidad a fuerza, otros lo han hecho porque les gusta la carrera, otros porque ya no han aprobado, pero están aquí. Han llegado hasta 3º de carrera. Falta solo un año. Entonces han llegado ahí porque hay un propósito, ¿no? Y les pongo el ejemplo de muchos otros profesionales de comunicación. Les digo, no saben qué lindo es recibir un mensaje y que me diga, Alicia, le cuento que estoy trabajando en el Ministerio en La Paz, de Comunicación, en el de Medio Ambiente, en el área. O sea, es algo que quizá ni ellos se habían perfilado, pero llegaron a otros escenarios, ¿no? Entonces tenemos una charla así de plática, yo veo en algunos, y bueno, les pego en los vasitos del café unos mensajes. Sí. Y terminan leyendo, algunos les veo quebrarse posiblemente porque tiene ya mucho acúmulo, ¿no? Terminamos y les digo que separen los que están bien y que abracen a los que están con las lágrimas en los ojos. Wow. Y es algo bonito, se siente lindo, alimenta el alma, a mí me alimenta mucho, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos psicológicos ayudan mucho en el grupo estudiantil, ayudan, permiten crecer, les permiten sentirse más seguros, y pues rompo la línea de, yo sé que esta generación es un poco más de cristal, es más sensible, sí, ¿no? Más sensible. Y por ahí llegó un poco la reta también, ¿no? Les digo, yo aquí no tengo estudiantes de cristal. Los comunicadores no son así. Sí. Y yo sé que ustedes están aquí porque no son de esa generación de cristal, para nada. Han llegado aquí a retarse porque vamos a ser multifuncionales en todo, ¿no? Entonces, y siempre entramos a la clase antes de ¿cómo estamos? Y sabe que ninguno tiene que decirme, más o menos. No, eso no funciona. El que está más o menos vuelve a salir, y vuelve a entrar. Respira, vuelve a entrar y tiene que entrar bien, ¿no? Entonces, creo que es bueno también ayudarles en esa mentalidad, ¿no? En que se sientan realmente bien. Les digo, cuando ustedes se sienten bien, el día va bien. Cuando se sienten más o menos, las cosas funcionan más o menos, ¿no? De menos a mal, digamos. Entonces, sí les noto con ese ánimo. Creo que el aspecto psicológico en un docente es vital para el grupo estudiantil, porque también nos ayuda a nosotros mismos a que tengamos un grupo más fortalecido y que, en definitiva, se lleve desde lo que pueda significar un poquito de amistad y de buena relación
a que ellos no le fallen por responsabilidad en decir, no, pues no sería justo cuando trata de entenderme, o no sé, por lo menos creo que sí han sido muy responsables todas mis generaciones. Claro, sí, sí, y recuerdo muy bien que, aunque con nosotros no teníamos la bandera, siempre teníamos el ánimo de un poco comparar lo que veíamos en otras clases. Yo recuerdo muy bien que, y como es en pase de la universidad en cualquier mundo, ¿no? En cualquier país en realidad, que es, vamos a avanzar la clase, esta es la teoría y ya está. Pero el problema de esto es que eso mismo podemos verlo en internet o en otros libros. Lo que nunca se ve es este tipo de cosas que usted hace, y por eso la felicito, que es llevar al estudiante a la experiencia de aprendizaje. Y aprender no solamente es revisar cosas teóricas, sino comprender que somos personas y que cada quien aprende a su ritmo y que cada quien aprende primero a dominar sus emociones. Porque si no, van a ir a las clases teóricas pensando que están aprendiendo mucho y después se olvidan. Por eso en el contenido que, bueno, Dios mediante creamos en estudio, y las personas lo saben, siempre decimos lo más importante de un buen estudiante es un buen profesor. Porque el éxito de un estudiante es el éxito del profesor. Y el fracaso del estudiante es el fracaso del profesor. Y eso pasa porque si usted tiene estudiantes que son exitosos, ¿cuál es el resultado de un profesor que obviamente les ha dado las buenas tareas, pero no solamente que contemple una nota, sino un aprendizaje de verdad, superación? Y eso creo que tiene que partir con el punto que quería tocar, y justo lo mencionó, que es el buen ánimo. A mí me parece que tener buen ánimo en un día es determinante. ¿Cómo hace usted un buen día con un buen ánimo? ¿Cómo se levanta? ¿Directamente así con la música, con salsa? Es lo que les dije, ¿se acuerda alguna vez? Les decía, yo pongo música desde que despierto, ya listo mis cosas en la noche, o sea, preparo todo, mi atuendo, sí, mi vestuario, el de mi pequeña para llevarla a clases, ya sé el desayuno que voy a preparar, lo hago muy temprano, pongo música, me alisto bien y les dije, ¿no es cierto? Me pongo frente al espejo y digo, a ver, ¿cómo me veo yo? ¿Me siento bien? ¿Me gusto así? ¿No? Entonces uno se genera la energía. Y eso es lo que les decía, a ver, no les quiero ver con su moño y lápiz, no. Cuando uno tiene y se siente bien, así como cuando van a la fiesta y se ponen un vestido y se siente, que van a cautivar, así tienen que salir cada día, ¿no? El verse bien para uno, el arreglarse para uno, no para cómo le vean los demás, en el estilo que tienen, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde empieza la motivación personal. Incluso con mi pequeña, a ella la dejo mucho antes para que me la lleven a la escuela. Hasta ella es de las que se para al espejo y dice, estoy hermosa. y va bien. Entonces, eso tiene que motivarnos. Cuesta, en algún momento tenemos conflictos, pero eso ayuda a superar. El hecho de que uno sea bien, el que salga positivo. La música para mí definitivamente es una compañía esencial, es lo que motiva, sube el ánimo. Entonces yo pongo música mientras desayunamos y todo. Si hay un momento de ajetreo para corretear, pero ayuda, motiva bastante, ¿no? Entonces con los estudiantes es por eso que manejo también música. Sí. Sí, que claro, a alguno no le gustará. Hoy día puesto Morenada y a mí no me gusta. Y otro día pongo algún clásico. Unos sí y otros a mí no me gusta, pero es un mundo también del comunicador, ¿no? Lo multifuncional que puede tener hasta en el ámbito musical, ¿no? Ahí comprendo que cada persona sin duda es distinta, y algo que me hacía acordar de las clases es que usted, me acuerdo que nos enseñó a hablar bien, a vocalizar bien. Y abordando que estamos hablando de educación, ¿qué consejos nos da a todos que, bueno, estarán viendo sus estudiantes, también mis seguidores, que quisiéramos hablar mejor, ¿no? ¿Cómo poder hablar mejor, vocalizar mejor? ¿Qué consejos nos da? Hay algunas prácticas que, si ustedes recuerdan, les decía, mientras estén repasando sus guiones, continúen con el bolígrafo, ¿se acuerdan? El bolígrafo. Y leer. Creo que la lectura es importante. Leer lo que nos guste, hacer seguimiento, practicar lo poco que se ha podido aprender, reiterarles. Vienen en el micro o vienen a pie, vengan, aunque sea leyendo sus mensajes de WhatsApp con su bolígrafo. Porque no hay, si bien tenemos el mundo tecnológico abiertísimo,
pero no hay una herramienta para ponernos dentro de la garganta y tener una voz buena, ¿no? Es práctica, es práctica. Sí. Y eso se genera a través de la lectura, la práctica constante, los ejercicios de respiración que hacíamos también, ¿no? Es tener que ponernos, les dije, no es hacerlos como sea, es como cuando va al gimnasio. Tiene que hacerlos bien porque si no, no va a tener resultados. Sí, o se lesiona, ¿no? Definitivo. Entonces, creo que las técnicas de locución, que así le denominamos para lo que es la inflexión, la impostación, la vocalización, la entonación, nos ayudan a generar un estilo propio y ya nos permite tener un trabajo pensado en el otro, porque eso es lo que en algún momento les decía, no piensen en, es bonito irse cada uno, pero piensen cómo les oye el otro, cómo les va a seguir, cómo va a reconocerles. Por eso es que tenemos de la vieja escuela algunos que, este es el locutor, hay un estilo que ha generado, sin conocerlo, estamos generando identidad con el otro, ¿no? Entonces, son aspectos que nos permiten, y en la parte de la presentación, cuando ya están en televisión, la firmeza también, ¿no? El tener que tener esa seguridad, el manejar algunos aspectos como el guión, la escaleta, que yo recuerdo que algunos eran resistentes y pensaban que de memoria podían hacerlo. O improvisando, ¿no? Es cierto que tenemos que manejar una improvisación, pero eso es luego ya del dominio. Sí. Antes no. Entonces tenían que llevar o en cuaderno o impreso, pero sin guión no salíamos. Sí, ¿no? O sale mal. Sale mal. Y era obligatorio tener el guión. Claro, obviamente. Creo que la comunicación sin estar preparada, por lo menos de inicio, no tiene buenos resultados. No. Y eso hace ver también del buen comunicador. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, es la comunicación no verbal, ¿no? En definitiva, sí. Si recuerdan, cuando estábamos detrás del micrófono, les decía, el hecho de que ustedes se paren firmes y hablen bien detrás del micrófono no está generando una vibra que le muestran al otro. Es decir, ahí viene hasta el gesto que podamos decir, la risa que nos pueda salir entre todos los movimientos es más original, sale con mayor naturaleza, ¿no? Y creo que comunicamos con todo, en definitiva. Es como el futbolista en cancha, con todo, ¿no? Es los movimientos, es la mirada, es la risa, es el enojo. Cuando yo me enojaba, de pronto miraba y algunos me decían, estaba muy molesta. Fíjense cómo expresa uno o cómo utiliza la comunicación cada uno. Y sin decir nada, ¿no? Sin Simplemente, decir nada. bueno, dice, pero con el cuerpo. Sí, le digo, sí, hasta agitando la bandera nos comunicamos, mire, ya paz y todos en silencio, claro. Sin necesidad de silencio. No, entonces funciona. Como era en los colegios o en algunas clases también. Sí. Creo que son aspectos que tenemos que dominarlos, ¿no? Los comunicadores, ver qué otras formas más podemos encontrar, lo psicológico, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, algunos términos que de pronto pueden generar una forma de, como habitualmente se dice, levantar el ánimo a alguien o matárselo, ¿no? Es clave. Es clave, tiene que ver con el lenguaje no verbal, y esta duda que venía es una duda que quizás vaya más para personas ya comunicadoras, que creo que todos hemos tenido. Pensamos que ser comunicador es voy a ser periodista, pero en realidad es un mundo tan grande, y va la duda, ¿qué le diría a esos estudiantes que por ahí están pensando, pero todavía no encuentro mi área? ¿Qué mundo pueden explorar para encontrar su propósito en su carrera? Primero, creo que en un alto porcentaje los que han ido culminando la carrera ya saben qué perfil quieren o qué quieren hacer. Yo les he notado eso, ¿no? Porque han ido descubriendo sus habilidades. A unos les gusta la parte de producción, a otros les gusta el mundo de la radio. Otros ya se han perfilado como que son hábiles para hacer estrategias comunicacionales. Hay otros que les gusta el mundo de la publicidad. Entonces, he notado que cada uno... incluso decía, yo entré aquí porque me gustaba hacer medios. Y no, ahora ya tiene otra mentalidad. Quiere ser estratega. Algunos quieren dedicarse al campo de la publicidad y el marketing, entonces están abriéndose un poco más. El año pasado recién me hice cargo en cuarto de la materia de un grupo que... es estrategias de la comunicación y otro grupo de comunicación institucional. Y bueno, mi mundo práctico no me permite quedarme en la teoría.
Entonces, ahí insertamos en estrategias lo que ha sido emprendedurismo también. Estratégicamente, cómo ellos pueden ser parte de sus propios emprendimientos o aportar a los otros emprendimientos, claro, ¿no? Comerciales, empresariales, etcétera. Entonces, hemos tenido el lanzamiento de la primera feria de emprendimientos de comunicación. ¡Ah, caramba! Wow. Hemos tenido y ha sido definitivamente muy productiva, porque para eso primero se prepararon ellos como comunicadores en sus habilidades blandas. Claro. Les dije, si bien van a tener un stand con productos que ustedes los van a plantear, lo que quiero es que potencien en cómo pueden acomodar desde la imagen de su stand hasta la presentación que ustedes van a hacer, ¿no? Eso era lo que quería que potencien. No tanto que se preocupen por vender, pongo un ejemplo, una gelatina. No, cómo la van a presentar a esa gelatina y cómo la van a ofrecer, ¿no? Entonces, y les dije, eso va a ayudarles a ver en una perspectiva cuando a ustedes les toque mover algo, a ver cómo van a despertar su creatividad y cómo van a potenciar eso, porque en nosotros tiene que aflorar las habilidades blandas, ¿no? Potenciarlas bastante. Nos ha ido excelente en esa feria. Han estado todas las autoridades y pues cursé la especialidad de emprendedurismo, me gustó mucho. Entonces creo que todas las carreras pueden tener esa potencialidad en cuestión de emprendimientos desde todas las áreas, ¿no? Es importante. Y en comunicación institucional, pues los estudiantes han tenido que salir a seguir eventos. Bien. Para ubicarse desde cómo se acomoda la testera y no leerla aquí en el manual, sino ahí. Ahí, sí. ¿No? Cómo manejan una esquela, cómo se organiza previamente un evento, cómo tiene que acomodarse, la parte de los vocativos, cómo tienen que organizar las improvisaciones del texto como maestros de ceremonia, qué es lo que puede ocurrir. Y todo, pues protocolo, todo, ¿no? Sí, han hecho manuales, han compilado manuales de cada institución. De momento hemos entrado con instituciones, manuales de comunicación interna, externa de esa institución, el manejo protocolar y el ceremonial. Entonces, sí, y nos hemos apoyado con el licenciado Weimar Ramírez de la alcaldía, que es muy especialista en la parte protocolar y nos ha apoyado con un taller, así que... Ha estado bárbaro. Todo, por eso le digo, estrategias y comunicación han tenido que batirse en práctica. Qué bien, y así debería ser toda la comunicación, porque esto es sumamente práctico y esperamos que durante este bloque de lo cual hemos hablado de comunicación, de pedagogía, pueda ayudar mucho a esos estudiantes, a los docentes, que creo que ha dicho cosas muy importantes, pero ahora vamos a irnos a una parte que a usted le gusta, la psicológica. Solo que vamos a conocerla a usted. ¿Le parece en este tercer bloque? Claro que sí. Perfecto. Enseguida volvemos a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Continuamos, señores, con Experiencias con Gabo Chavarría. Aquí en el podcast, bueno, llegó la tercera parte, Licen. Cuídese de esta. Ya. Uy, ya me preocupé. Ya, no. Bueno, estamos charlando con Victoria Morales y esta parte, este tercer bloque en realidad es base fundamental de por qué volvimos con la temporada de este podcast y es entender a cada invitado, pero desde una parte mental. Ciertamente nos ha hablado de su expertise, de todo aquello que conoce y también de lo que quiere seguir conociendo, pero tenemos que conocer sus decisiones, cómo toma las decisiones. Y aquí van una serie de preguntas, son sencillas de kinder, que le va a ayudar a hacer introspección. Me está hablando como cuando yo les hablo, esto es sencillito, cuando ellos lo ven complicado. Bueno, no sé si va a ser así, usted ya me avisará. A ver, vamos a empezar por la primera, y es, ¿cuál es el miedo más grande que ha superado y que ha aprendido? Un poco duro. Creo que en la vida personal el aspecto de la violencia psicológica. Violencia psicológica. Me ha costado, pero lo he superado, sí. He aprendido a tomar decisiones que de pronto en algún momento parecían imposibles porque no podía buscar ayuda y he tenido que aprender a enfrentarme y agradezco mucho a un médico que me ayudó a reaccionar porque estaba con medicación, llegué hasta tener herpes. ¿Tanto estrés? Mucho. Mi niño era pequeño y el médico me dijo, mire, vamos a dejar de lado que yo le estoy haciendo el seguimiento de cómo está su caso. Y me dio una reta, pero muy buena.
muy, muy buena. Y me dijo, mire, todo es en la vida 50 y 50. Usted toma la medicación y 50% es su mentalidad. La medicación no le va a ayudar si usted no pone de su parte. Y si usted no quiere ayudarse, no está ayudando ni formando a su hijo. Tiene un niño, usted es responsable de ese niño. Y ese niño va a ser lo que usted vaya a mostrarle y lo que usted vaya a darle en ejemplo. Así que usted, si quiere, se toma todo el frasco de los medicamentos, ve si le hace efecto, si quiere no los toma, pero aquí maneja usted primero su vida personal y psicológica y deja de lado los problemas que tiene. No es fácil, pero puede. Depende mucho de usted. ¿No? Y me dijo cualquier cosa que pasara, porque me acuerdo que me diagnosticó un inicio de parálisis facial por las tensiones. Y me dijo, depende mucho de usted en adelante. Lo que le pase a usted le va a afectar a ese niño. Ese niño va a dejar de estar a su cargo por la situación que vaya a tener. ¿Quiere darle esa vida? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Y me dijo, y ahí me habló hasta de, ¿es profesional? Yo, sí. ¿Fue fácil llegar a ser profesional? No. Entonces, ¿para qué fue profesional? ¿Para dejarse abatir? No. Entonces, han sido reacciones que en definitiva dije, sí, o sea, esto no se trata de curarme con medicamentos. Se trata de ser yo y de el entorno que me sigue, mi hijo y el resto, ¿no? Sí, de tener la mentalidad. Y qué buena lección, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando me toca hablar con algunos estudiantes, hablo de la parte psicológica con ellos, ¿no? Y me dicen, mire, es que un poco más, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito de agua. Prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí llegó la parte dura. Le digo, mire, ¿quiere llorar? Les doy un abrazo y llore lo que pueda, desahógese, diga lo que quiera. Y luego ya me quedó lo del médico y no, a ver. Reacciona. Claro. Aquí depende de ti. Si has llegado a esta etapa, es porque has sido tú la que has llegado hasta esta etapa. Porque de otra manera, pues ya había un puente hace 5 años atrás de donde podías lanzarte y ya está. ¿No? O sea, has llegado aquí porque tienes fortaleza. Simplemente te estás dejando llevar por una debilidad que no tiene sentido. Y de aquí a 1 año o 2 te vas a dar cuenta que era un pasaje más, ¿no? Y que eras responsable de ti. Creo que para mí lo más duro ha sido tener que superar eso, aprender eso de un profesional que creo que... Y mire, él era un médico que se dedicaba nada más a hacerme una atención y es por eso digo que todos los profesionales debemos conocer mucho la parte psicológica. Se puede manejar al ser humano psicológicamente, pero en positivo, ¿no? No en negativo. Claro, nunca. Pero qué lindo y qué buena respuesta porque creo que hace parte de todos. En algún momento necesitamos controlar la mente y esto es re importante. Se puede manejar la mente. Siempre. Definitivamente. Se debería, ¿no? Se debería controlar. ¿Qué tal la primera pregunta? Fácil, de kinder. Ah, sí, creo que sí. Ah, bien. Bien, Lice. A ver, la segunda pregunta. ¿Cuál considera usted que es su propósito en esta vida? Bueno, creo que son varios, pero uno de ellos centrado en poder ayudar a cambiar y ayudar a descubrir la potencialidad que tiene el otro. Y me ha resultado siempre, en lo humano, en lo académico, en lo familiar. Creo que ese es uno de mis retos, es uno de los objetivos que tengo y me ha resultado en casi todos los casos que se me han presentado de diferentes maneras, el poder ser ese aporte de cambio personal, ¿no? Bueno, si podría cambiar el país lo haría, pero creo que uno tiene que aprender a cambiar primero a una persona y contagiar creo que es una cadena bonita que se puede formar. Así es, así es. Y qué lindo propósito, qué lindo propósito. Todos estamos aquí por algo y el hecho de que usted esté aquí para que otros también encuentren su valía es algo de mucha valentía, le diré. Bien, la segunda pregunta, check, fácil. La tercera pregunta, claro, va bien. 51. 51. Vamos a ver, verano. Ah, no, Verano. ¿Cómo así? A ver, la tercera pregunta.
¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en la vida hasta ahora? Y si nos la puede compartir. La lección más importante creo que ha sido a través de mi madre, en el reto de aquí en adelante tienes las puertas abiertas y tú sigues el camino que quieras. No voy a detenerte. Trabajar, quedarte o ver qué haces. Creo que ha sido la lección que me ha enseñado a dar el primer paso por mí. Porque esa sinceridad en decirme, creo que no voy a poder respaldarte económicamente, pero no te puedo cortar las alas, es algo que me ha ayudado. Y en algún momento también alguna voz que recuerdo de mi padre, creo que han sido lecciones que me han ayudado a definirme a mí, a retarme y a llegar donde estoy. Sí, es ser una mujer empoderada. Sí, Siempre. A tomar decisiones, ¿no? Cuesta, pero se puede. Se puede. Se puede. Por eso es que uno decide, ¿le pongo 40 o le pongo 51? No, mentira. 52, ya. 52. Qué bien, qué bien. Parte del propósito del podcast, de hecho, es traer a personajes que, si bien la vida les ha puesto retos, el reto mayor que tienen es superarse cada día. Y es lo que he visto hasta el momento de sus respuestas. Tiene que ser una réplica, Gabo. Cuando alguna vez yo tengo alguna persona que necesita ayuda, como hoy día me ocurrió y muchas otras circunstancias, siempre yo he tenido personas que me han ayudado, como este médico y otros, que me han ayudado a reaccionar de buena manera, de mala manera, o han estado ahí. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo con otras personas? ¿No? Creo que tiene que ser un reto constante en cada uno. Reto constante, buena mentalidad. A ver, siguiente pregunta. Ya nos adentramos a las últimas. A las últimas. ¿Qué es lo que le motiva a seguir adelante? ¿Por qué se despierta cada día? Primero siempre, como dije, doy gracias a Dios porque increíblemente yo nunca había pensado llegar donde estoy y tener lo que tengo. Y pienso que es por Él. Pero el motor son mis hijos, definitivamente. Mi hijo para mí es un ejemplo, para mí como mamá. Y en algún momento siempre digo, quisiera que toda madre tenga el hijo que yo tengo. Yo no sé lo que es no dormir, tener que buscarlo, averiguar dónde está, verlo llegar mal o tener que ir a recogerlo, jamás. En los años de vida que tiene ha sido mucho ejemplo para mí, ha sido un apoyo vital de este niño. Desde los 12 años yo he visto que una madurez increíble de reacción, de saber lo que quiere, al punto que ni siquiera somos del mismo equipo. Él sabe alinear sus cosas, sabe decidir lo que quiere, hace lo que le gusta. Habíamos hecho un programa juntos durante buenos años, sí, Vivencias era nuestro programa. Él era el co-conductor, hacía entrevistas. Y todos los colegas decían, él va a estudiar comunicación. Y no, él toma sus decisiones. Dijo, no, sé mucho de comunicación, pero quiero hacer un complemento diferente, ¿no? Entonces, son mi motor, mis hijos. Doy gracias a Dios. Tengo una pareja y estoy experimentando de cada uno, ¿no? Mi hijo, un sustento de un hombrecito maduro, responsable, que pues muchas veces pone la firmeza también en el entorno donde estamos. Y mi niña, que es la inspiración de la ternura, la travesura y todo lo demás, son mi motor, definitivamente. Creo que me despierto por ellos en decir, miren, son dos maravillas de vida que Dios me ha dado y aquí hay motores, hay cables a tierra, hay inspiración, hay todo. Y el otro complemento son mis estudiantes. Siempre les digo, por ustedes tengo un salario, con ustedes quiero generar la responsabilidad que tengo. Yo me siento responsable de la formación de ellos, del manejo de sus vidas incluso, porque creo que se los dije alguna vez, a mí la universidad me abrió sus puertas como estudiante en una etapa en la que yo tenía que costearme los estudios y me abrió las puertas para darme un trabajo increíble.
Entonces, por eso es que tengo mucha identidad con mi universidad. Le tengo mucho aprecio, mucho compromiso, y eso es lo que quiero que generen mis estudiantes. También un compromiso con lo que hacen, donde están y donde van a llegar. Oh, lindo. La idea esta sí que se la dominó esta respuesta. O sea, que toda una madre realizada y además que una docente orgullosa de sus frutos, que son los estudiantes. Y ha sido, creo, el resumen de todo lo que vimos en la entrevista con usted, Licen, y le agradezco por el tiempo. Vamos a cerrar con esta última pregunta que creo que ya la dio respuesta, pero le dejo la pregunta para que diga varias cosas más. ¿Quién es Dios para usted? Es quien ha conducido mi vida con grandes bendiciones. Siento que no me falta nada, ni siquiera salud. Por eso estoy aquí. He atravesado miles de etapas y ha sido Él el que siempre me ha recogido y nuevamente de pie y a seguir creciendo y a escalar. Por Él tengo mis hijos, la vida que tengo, la profesión que tengo, el camino que he ido construyendo, los amigos que tengo, la familia que tengo, el entorno en el que me desenvuelvo. Tengo trabajo, tengo un salario, o sea, definitivamente cada mañana y antes de dormir siempre digo gracias por tanto, no solamente por todo. Ahorita ya vamos a... No llore, por favor. No, llore, por favor. A ver, como a mis estudiantes, llore un rato y luego viene la reta. Volvemos de esta pausa. Qué bien. Y le ha ido excelente con las preguntas, Licen. Y comparto esto último que ha dicho, que Dios creo que es el motor de todo. Y qué clave tan importante ser agradecidos. Porque en una vida donde las personas esperan más, hay otras personas que con lo que tienen, de hecho, se sienten súper suficientes. Y eso es lo que trae más. Esa es la clave, y esperemos que esto que hemos hecho, que en realidad ni ha sido una masterclass, ha sido una charla, ha sido una, ¿qué le digo? Una expresión de arte, porque creo que no solo hemos hablado de comunicación, sino también de psicología, y sobre todo hemos llegado a las personas. Esperemos que llegue a muchas más y que sobre todo lo utilicen en su vida. Tiene esta cámara, dicen, le vamos a hacer firmar el vidrio con el cual estamos firmando a los nuevos invitados del podcast. Oh, bárbaro. Y tiene esta cámara para mandar mensaje a quien quiera, despedirse de la forma que quiera y dar su última palabra, digamos, su último saludo a quien quiera el podcast. A ver, primero voy a empezar siempre, gracias a Dios por todo y por tanto. A mi familia saben que estoy ahí para una reta, para un empujón, de pronto hasta para un enojo, pero estoy ahí. A mis estudiantes, ustedes no saben las capacidades que tienen mientras no se reten, en definitiva. Creo que siempre les repito, tienen aquí guardado y cuando dejan aflorar, ustedes me dan cátedra y eso es lindo porque aprendo de ustedes, descubro mucho de ustedes y el que está ahí sentadito y calladito es porque alguna habilidad oculta tiene y sabe explorarla luego. Son tan hábiles para tantas cosas. Y como comunicadores, si han llegado hasta tercero, es porque tenían las creatividades. De pronto, algunos dormiditas, pasivas, que las han ido descubriendo, explotando, son capaces, son competitivos. Y voy a apostar siempre porque así son. Son grandes comunicadores. He podido conocerlos así. A mis amigos saben que hay victoria, no solamente en el nombre, sino en el significado. Y estoy aquí para apoyar, para acompañarles, para estar en los momentos buenos, pero más en los malos. Creo que ahí nos descubrimos mucho más. Y al resto, a quienes nos están viendo, no saben lo bella que es la vida cuando se la sabe vivir intensamente, porque todo tiene un motivo, absolutamente. Todos descubrimos, como yo dije, yo y mis hijos. Hay otros que hasta con una mascota con la que viven genera una vibra diferente. O sea, todo tiene un motivo. Por algo estamos aquí. Hemos llegado a esta etapa. Tenemos personas a las que no les caemos bien. Bueno, yo anecdóticamente digo, hay algunas personas posiblemente a las que no agrado y piensan en mí más que mi ex. Pero es un motivo para mí. Para mí, porque digo, caramba, qué bonito es saber que el otro está pendiente de ti,
porque no le caes o porque le caes, pero está pendiente de ti, es lindo. Yo me emociono, me entusiasmo y digo, ay caramba, ahí viene a quien no le agrado y le voy a inspirar el día así, pero le voy a inspirar el día con positivo o negativo. Entonces no nos preocupemos por a quién le agradamos, a quién no le agrada. Agrádense ustedes primero. Valórense ustedes, quiéranse ustedes, mándense un beso ustedes, salgan dispuestos a parar el tráfico porque alguien les está admirando, porque a alguien le han movido, o llegar a un espacio donde le vean y extiendan los brazos para decirle, ¡hola! No, alimenta el alma. Creo que todo depende de nosotros mismos, como alguna vez me dijo un médico. No es el medicamento, somos nosotros. Más del 50% que podemos hacer que cambie en nosotros y así podemos recién ayudar al otro. Es como el perdón. Si se perdona a uno mismo, puede aprender a perdonar al otro. Ante todo, ser humanos, ser íntegros, valorarnos, querernos. Ahí empieza todos los retos de la vida. Gracias, Gabo. No, usted, Elise, qué despedida, ¿no? ¿Cómo habla? Se nota que es comunicadora. Impresionante, sí. Impresionante. Los puedo convencer a que mis comunicadores son lo que ustedes necesitan en el futuro. Qué lindo, Elise. Y gracias a usted por ese tiempo que nos ha dado. Le agradezco también por los buenos consejos que ha podido aportar a más personas. Y bueno, Dios quiera que esas personas hayan tenido la chance de escuchar de verdad y 100% de este episodio porque ha sido muy productivo. Y bueno, le agradezco otra vez. Y Dios mediante nos veremos en un siguiente podcast, en un siguiente programa. Dios mediante en una siguiente charla en Experiencias con Gabo Chavarría. Nos despedimos, que vaya excelente. Chao, chao, bendiciones. Que nos vaya bien. Así es, chao, bendiciones.